Buenas noches. Bienvenidos al ciclo de conferencias 2020. La conferencia de hoy la dictará la instructora Daniela Fraga y se titula Planificación familiar natural. Daniela Fraga, de profesión radióloga, es instructora en reconocimiento de la fertilidad y planificación familiar natural desde el año 2010. Obtuvo su formación en el Instituto para el Matrimonio y la Familia de la UCA, la Universidad Católica Argentina. Es catequista y agente de la Pastoral de la Salud. Nació en Colonia, Uruguay, y actualmente reside en General Rodríguez, provincia de Buenos Aires, donde brinda charlas sobre planificación natural en la parroquia Nuestra Señora del Carmen a las parejas de novios con proyectos matrimoniales. Con ustedes, Daniela Fraga. Hola, buenas noches a todos. Bueno, acá estamos arrancando esta charla de un modo diferente a lo que estoy acostumbrada, así que bueno, con un montón de nervios y signos de preguntas, porque uno no sabe cómo está saliendo del otro lado. Así que bueno, vamos a confiar acá en la gente que se ocupa de la técnica, así que bueno, un agradecimiento a Juani también. Y bueno, creo que ya el presentador dijo mi nombre es Daniela, soy de General Rodríguez. Si bien nací en Colonia, República Oriental del Uruguay, soy nacionalizada argentina, vivo acá desde mi infancia, toda la vida. Y bueno, cuando me casé vine a formar mi familia aquí a General Rodríguez. Ya hace 32 años casi que estamos unidos en matrimonio con Javier, tenemos 2 hijos, y bueno, también creo que el presentador algo comentó que bueno, soy radióloga, trabajo hace más de 20 años en el hospital de aquí de Rodríguez, y por esas cosas de la vida, en los últimos 2 años, me han convocado para un trabajo administrativo en la maternidad del hospital, así que estoy como mucho más ligada y más cercana a estos temas, también viendo las realidades que se presentan en el mundo de hoy, ¿no? Y situaciones dolorosas, situaciones de realidades y de situaciones sociales y conflictos duros. Así que bueno, aquí estamos para dar lo mejor, para, bueno, hacer la voluntad de Dios, evidentemente al llamarme para esta charla, por medio de un querido amigo personal, amigo de la familia, que es el padre Gavino, a quien conocemos desde hace tantísimos años, desde que era seminarista. Así que bueno, toda una vida de cariño, de respeto, y bueno, a quien agradezco también esta convocatoria, que por esas cosas de Dios también estaba surgiendo la inquietud de poder hacer alguna grabación, ya que no podemos hacer las charlas que habitualmente realizo acá en el hospital, en la parroquia, para las parejas de novios con proyecto matrimonial o para las parejas de convivientes que regularizan su matrimonio, o sea, como parte de la catequesis y la preparación al matrimonio, todo ha quedado con el tema de pandemia, ha quedado suspendido. Así que, bueno, estaba como dando vuelta esta inquietud ante el requerimiento de las personas que me contactaban, de ver de qué manera poder hacer algún tipo de charla online para poderla difundir o alguna grabación. Justo vino al dedillo, digamos, la convocatoria del padre Gavino, así que bueno, esto va a servir también para que después llegue a donde Dios quiera que llegue, a donde haga falta, ¿no? Así que bueno, soy instructora de planificación familiar natural, me formé en la UCA, en el Instituto para el Matrimonio y la Familia de la Universidad Católica Argentina, en el año 2010. Di algunas charlas en un colegio para los jóvenes del último año de egresados, tendiente a mostrar la otra cara, digamos, de lo que viene a ser la educación sexual integral que llega a las escuelas, ¿no? Lamentablemente muestran una cara de la moneda y hay otras aristas y otras cosas que no se difunden. Entonces, bueno, hubo una inquietud también desde el párroco del lugar para que llegara de alguna manera esta visión y esta enseñanza del magisterio de la Iglesia. Bueno, también el padre Gavino en su momento, estando aquí en Rodríguez,
bueno, nos ha hecho trabajar mucho, nos ha hecho leer mucho, hemos participado en charlas y en conferencias y bueno, también en su momento me ha convocado en su parroquia para dar una charla similar a la que vamos a tener esta noche. Digo similar porque más el formato o digamos la idea de cómo se desarrolla viene desde esa época, más o menos desde el 2011, porque fue poquito tiempo después que yo me recibiera de instructora que él me convocó. Así que bueno, desde ese entonces hasta ahora conservo la base, digamos, del formato y del desarrollo de la charla, que tiene una parte previa donde explicamos un poquito los fundamentos, y después, bueno, lo que sería más la práctica y lo que tiene que ver más con el método en sí mismo. Así que bueno, hecha esta pequeña aclaración o presentación, también los saludo, les agradezco por estar del otro lado y también saludo a los que después puedan vernos en diferido, ¿no? Por medio de las grabaciones. Así que bueno, me encomiendo también a todos los oyentes en las oraciones. Vamos a hacer una pequeña oración antes de comenzar. Traje aquí una imagen de la Virgen que tenemos aquí en nuestra casa, así que bueno, para que María también esté presente y nos acompañe. El Señor nos dijo que no nos iba a dejar solos, ¿no? Y cumple siempre sus promesas. Nos dejó a María al pie de la cruz como madre para que estuviera siempre acompañando a sus hijos, y también se fue al cielo y desde junto al Padre nos envió el Espíritu Santo, también para que nos guíe, para que nos proteja, para que nos consuele, para que sea nuestra guía. Así que bueno, vamos a ponernos en oración en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Vamos a pedirle al Señor que por medio de su Santo Espíritu ilumine nuestros corazones, nuestros pensamientos, que abra nuestro entendimiento y que también mueva nuestra voluntad conforme a la voluntad del Padre. Le pedimos al Espíritu Santo que descienda sobre los corazones de cada uno de nosotros y de todas las personas que en algún momento reciban esta charla. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, líbranos del mal. Amén. Ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu y serán creadas todas las cosas y renovarás la faz de la tierra. Que le pedimos a nuestra Madre entonces que nos abrace. En estos momentos en los que todos necesitamos tanto de los abrazos, le vamos a pedir especialmente a ella que nos abrace y que nos consuele también en todas nuestras dificultades. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, ya en presencia de Dios, ya un poco más tranquilos, bueno, vamos a darle comienzo a esta charla. Espero que sea amena, que bueno, espero que los nervios no me traicionen, estar tranquila para poder transmitirles lo que Dios quiere hacerles llegar. En primer lugar, vamos a compartir. A ver, lo primero que voy a hacer es lo mismo que hago cuando estoy en las charlas presenciales, pedirles un ejercicio. Cuando doy esta charla en la parroquia a las parejas, por lo general vienen todas ya con el pie sobre el altar, están todas ahí con los nervios de último momento porque se están por casar. Entonces, bueno, les pido que cierren los ojos, que este rato que Dios ha querido que estemos juntos pueda ser propicio, que la semilla que Dios quiera sembrar en nuestros corazones pueda dar fruto. Entonces, que nos olvidemos un poquito de las cosas que el mundo nos está esperando con un montón de actividades y preocupaciones y cosas que van a seguir estando allí dentro de una hora cuando pase una hora de reloj. Así que, bueno, vamos a hacer como este pequeño esfuerzo de abrir nuestro corazón y de ponernos en las manos de Dios
para que justamente esta charla pueda dar fruto y los frutos sean abundantes para la gloria de Dios. Lo primero que vamos a compartir es un pequeño párrafo de una lectura del Antiguo Testamento, del Génesis, que ni siquiera les voy a decir que tiene 2000 años, sino que tiene muchísimos más, porque como ustedes sabrán, las primeras lecturas que forman el Pentateuco, el Génesis, el Éxodo, Números, Levítico, bueno, etcétera, son 5, las leía ya el pueblo judío. Pensemos que estas lecturas ya las leía Jesús, que esas lecturas ya las leía María, ya las leía el pueblo judío, forman parte de lo que era la Torá, ¿no? De lo que es la Torá, las escrituras judías. Así que la antigüedad que tienen es de muchísimo más de 2000 años. Esta lectura del Génesis 1, los puntos 27, 28, 31, que son los que vamos a compartir hoy, los que vamos a desarrollar en esta primera introducción, para luego meternos en la parte metodológica. Y la buena noticia que Dios tiene para cada uno de nosotros en esta noche, dice así: los creó varón y mujer y los bendijo. Y les dijo: sean fecundos y pueblen la tierra. Y vio Dios que todo era bueno, muy bueno. Bien, lo primero que podemos observar acá es el orden, ¿no? No solamente en este párrafo, seguramente hemos escuchado o hemos leído en la catequesis a lo largo de la vida o en alguna misa, hemos escuchado o hemos leído cómo ha sido la creación, ¿no? Cómo Dios fue creando los cielos, la tierra, los mares, después fue haciendo todos los seres vivos de los mares, los seres vivos sobre la tierra, hasta que al final hace al hombre y a la mujer. Entonces, esto es lo primero que podemos observar, ¿no? Si bien nosotros estamos compartiendo solamente este último párrafo, lo primero que observamos es un orden, que Dios es ordenado, ¿no? Dios va creando en forma ordenada, paso a paso, ¿no? Y en cada uno de esos pasos hay un fin, hay una finalidad. Es como si pudiésemos compararlo con un artista que está a punto de pintar una obra, ¿no? Nosotros después vemos el cuadro terminado y nos quedamos maravillados. Cuando el artista está primero elige cada uno de los elementos que va a usar, y luego empieza a hacer los primeros trazos. Quizás a veces esos primeros trazos o esos primeros colores que usa no los comprendemos, no sabemos a dónde va, a dónde apunta, pero el artista ya dentro de su corazón, dentro de su pensamiento, ya está la obra creada, ¿no? Y ya hay una finalidad en cada uno de esos procedimientos que él va a hacer. Bueno, más o menos así, si pudiéramos compararlo, sería lo que Dios ha hecho, ¿no? Paso a paso, con un fin en cada uno de esos pasos. Y también lo que siempre decimos, ¿no? Y sabemos y podemos afirmar desde la fe y desde los conocimientos que tenemos de la fe, justamente es que Dios nos crea porque nos ama, ¿no? Dios ha creado por amor. El amor no puede quedarse encerrado como dejamos algo encerrado adentro de un frasco, ¿no? El amor necesita expandirse, necesita salir hacia afuera, ¿no? Y por eso también ese amor de Dios, que es tan grande, se manifiesta justamente en la creación entera. Bueno, en la palabra decía que los creó varón y mujer. Fíjense que Dios nos crea sexuados. Nos crea varones y mujeres. Él nos ha querido crear sexuados. Si hubiese querido, con el poder que tiene, nos podía haber hecho asexuados, por ejemplo, como hay varias especies en la naturaleza. Y sin embargo, Dios nos quiso sexuados, varones y mujeres. Dos sexualidades diferentes y a la vez complementarias, ¿no? Y cuando digo diferentes, me refiero diferentes no solamente en lo físico, ¿no? En la apariencia, en lo genital, en nuestro aspecto exterior. Ni tampoco me refiero a la parte genética, ¿no? En la cual también somos diferentes, sino que también somos diferentes en cómo se manifiesta lo psicoafectivo en cada uno de nosotros. Tanto el hombre como la mujer
se expresan desde lo psicoafectivo de manera diferente. Cada una de estas diferencias que Dios ha querido, es importante conocerlas, es importante valorarlas y saber que Dios las ha querido para complementar, o sea, para que sean complementarias y sirvan en la construcción y en el enriquecimiento de la familia y por ende de la sociedad también, ¿verdad? O sea, estas diferencias entre el hombre y la mujer no tienen que ser para que se genere una competencia a ver quién es más importante que el otro, quién es más poderoso que el otro, quién tiene más derechos que el otro. A ver, Dios nos ha querido diferentes, pero para que nos complementemos, para que en este complemento haya una suma, no una competencia que reste. Podemos decir así a grandes rasgos, por ejemplo, que en el varón hay un predominio del uso de la razón. No quiere decir esto que las mujeres no pensemos, a ver, tampoco nos vayamos para el otro lado, no, las mujeres también usamos la razón, pero si ponemos en la balanza entre el predominio del uso de la razón y el predominio de lo maternal, digamos, de lo emocional, podemos decir que en el varón hay un predominio del uso de la razón y en la mujer hay un predominio de lo emocional, digamos, de lo maternal. Entonces, esto también es un aporte que suma, complementa en la pareja humana, complementa y enriquece a la familia, ¿no? Bien. Podemos también decir entre estas diferencias que el varón no tiene ciclo sexual. El varón es mucho más estable, y en esto no me meto en el tema del carácter, que algunos tienen unos caracteres bastante complicados, me refiero a que son más estables en sus hormonas, y por ende son mucho más estables en sus emociones, lo cual no quiere decir que un varón no se pueda emocionar, o que un varón no pueda tener un mal día, o un día más efusivo, o un día más bajo, no tiene nada que ver con eso, digo en general, porque el varón no tiene ciclo sexual, mientras que la mujer, desde la pubertad y hasta la menopausia, presenta ciclo sexual todos los meses, un ciclo que hace que sus hormonas estén fluctuando todo el tiempo y generan una influencia en su comportamiento, porque hay una íntima vinculación entre el sistema nervioso central y el sistema endocrino u hormonal. Entonces, cada movimiento hormonal que ocurre en la mujer durante su ciclo influye en cómo me llegan mensajes que me distraen en el celular. Bueno, es imposible eso, frenarlo. A ver, todas estas alteraciones, o cambios hormonales que se producen a lo largo del ciclo, durante el mes, influyen en cómo está emocionalmente esa mujer. Y en esto tengo que pedirle a los varones, a ver, los esposos o los futuros esposos, mucha paciencia. Sepan que van a tener al lado por el resto de sus vidas a una persona que no va a tener nunca 2 días iguales. ¿Por qué? Porque tenemos ciclo sexual, porque Dios lo quiso así y porque las hormonas nos generan estos cambios y estos altibajos en nuestras emociones y en nuestra afectividad y nuestro estado de ánimo. Sobre todo cuando estamos en los momentos esos previos a la menstruación, esos días en los que nos sentimos hinchadas, nos sentimos malhumoradas, y el varón a veces se desconcierta, porque lo que un día era blanco al otro día es negro, entonces a veces es como que no entiende mucho qué está pasando. Bueno, la razón es esta. Esto no quiere decir que las mujeres tengamos que aprovecharnos de decir, bueno, le echamos la culpa a que tenemos ciclo y que tenemos hormonas que se nos mueven para arriba y para abajo y por eso entonces tenemos derecho a maltratar o hacer de nuestro compañero un peluche. No, cada cosa en su lugar, ¿no? Pero bueno, es importante saber que estas modificaciones hormonales que se producen son las que también producen cambios visibles, palpables y que, bueno, que todos conocemos.
Así que bueno, esto también tiene que ser conocido, valorado, saber que Dios lo quiso así. Y bueno, ¿qué hacemos con esto? ¿Nos vamos a pelear cada vez que estamos por menstruar? No. Entonces, ¿cómo podemos hacer para que haya paz en la familia, ¿no? Para que esto no se transforme en una batalla campal. Entonces, cuando estamos en esos días complicados, saber poner paños fríos, los varones saber comprender, saber que la mujer está transitando por uno de esos días complicados, y bueno, cada pareja encontrará la manera de bajar los decibeles y ver, para algunos podrá funcionar poner un poquito de distancia, por ahí el varón se aprovecha para irse a jugar un partidito de fútbol, digo, bueno, no ahora que estamos con este periodo de la pandemia, pero bueno, en tiempos normales, el varón por ahí aprovecha para irse a ver a jugar un partido con los amigos o a comer una picada, para descomprimir un poco la situación, o la mujer aprovecha para salir a caminar o hacer alguna actividad deportiva y descargar un poco del mal humor. Bueno, de esta manera, vamos descomprimiendo estos días, que son pocos días en el mes, hasta que vuelva la calma, y sobre todo cuando hay hijos en la familia, para que no sufran los avatares de todos estos cambios hormonales y cambios de humor que suelen pasar. Bueno, entonces estábamos en que Dios nos ha creado sexuados, diferentes, pero llamados a complementarnos, ¿no? Complementarnos para el bien de la familia y también para el bien de la sociedad. Así lo quiso Dios. Y esto, si Dios lo quiso así, y sabemos que Dios quiere lo mejor para nosotros porque nos ama, lo tenemos que, como es, también valorar y agradecer. Y la palabra dice, los creó varón y mujer y los bendijo. Fíjense, los bendijo. Dios bendice su obra. Bendice tanto al hombre como a la mujer. Para Dios vale tanto uno como el otro. ¿Por qué? Porque la persona humana es imagen y semejanza suya, tanto el hombre como la mujer, tanto el anciano como el niño, tanto el que está sano como el que está enfermo, tanto el que está moribundo en un lecho de muerte como el que está en el vientre materno. Toda vida humana es sagrada porque es imagen y semejanza de Dios. Tenemos un alma que es inmortal, que está llamada a la vida eterna. Y esto debemos cuestionarnos y preguntarnos, ¿creemos realmente? ¿Lo creemos? Bueno, si tenemos dudas, ahí es donde tenemos que recurrir a la oración. Señor, auméntame la fe, ¿no? Porque puede flaquear la fe, puede ser que no estemos convencidos, que no lo comprendamos, ¿no? Entonces pedirle a Dios esta luz también para que clarifique y nos ayude a comprender. Bueno, a lo que iba es la palabra, dice así concretamente, los bendijo, ¿no? Bendice tanto al hombre como a la mujer, imagen y semejanza suya. Y bendiciendo su obra, bendice también esta sexualidad que les ha dado. Bendice estas dos sexualidades que nos ha confiado, ¿no? Y como decía al principio, en cada paso hay un fin querido por Dios. Dios por algo nos hizo sexuados, si no, nos podía haber hecho asexuados y se ahorraba un montón de cosas. Y sin embargo, Dios en su plan nos quiso sexuados. Y podemos acá dividir esto en dos partes, ¿no? ¿Por qué Dios nos habrá hecho sexuados? ¿Cuáles son esas finalidades de la sexualidad? Y acá voy a citar la exhortación bueno, hay muchos documentos de la Iglesia que estudié en su momento, pero vamos a citar algo más nuevito, que es la exhortación apostólica Amoris Laetitia, del Santo Padre Francisco. De leerlo o de buscarlo, de accederlo, pueden googlearlo, bajan por el celular. Yo la verdad que no he leído todo el documento, pero bueno, he leído algunos puntos que remarcan y refuerzan algunas de estas cosas, y la verdad que bueno, lo poco que he leído me pareció fantástico, así que se los recomiendo. Bueno, y les decía, en el capítulo 3, donde habla, el punto 80, donde habla específicamente de la transmisión de la vida, ahí habla del matrimonio como una íntima comunidad conyugal de vida y de amor.
¿no? De vida y de amor. Fíjense, de amor porque los esposos se unen sexualmente para expresarse ese amor, y por otro lado, de vida porque también están abiertos a la vida, aun cuando no se conciban los hijos, ¿no? Porque estar abiertos a la vida es un aspecto que ya, bueno, ahora después más adelante lo voy a hablar, pero estar abiertos a la vida no es solamente traer hijos al mundo. Entonces, en este documento también se afirma que la sexualidad conyugal está ordenada al amor conyugal entre el hombre y la mujer y se abre a una fecundidad más allá de la propia existencia, ¿no? Así que bueno, remarca, y también en el punto 81, donde habla de que estas dos finalidades, según el orden de la creación, que era lo que veníamos hablando recién, según el orden en el que Dios fue haciendo la creación, el amor conyugal y la transmisión de la vida están ordenados recíprocamente, ¿no? Dios ha confiado a la responsabilidad de la pareja humana el futuro de la humanidad a través de la transmisión de la vida. Fíjense, ¿no? Dios compartiendo este altísimo don con la pareja humana. Bueno, y la palabra de Dios decía que los creó varón y mujer, y los bendijo, y les dijo, sean fecundos. Fíjense que la palabra no dice, si quieren, sean fecundos, si tienen tiempo, si tienen ganas, si les parece. No es una propuesta, una invitación, no, dice sean, es prácticamente como un envío, como yo lo imagino como cuando Dios, como si Dios levantara las manos y dijera, háganse los cielos, háganse los mares, bueno, sean fecundos. Dios está como imponiendo sus manos sobre la pareja humana y concediéndoles un hermoso regalo, el don de ser fecundos, el don de ser fértiles, ¿no? El don de la fecundidad o fertilidad, que es la capacidad de engendrar la vida, ¿no? Esta capacidad de poder ser co-creadores junto con Dios en la transmisión de la vida humana. Entonces tenemos que entender a la fertilidad como un regalo de Dios verdaderamente, no como un problema que nos tiene que preocupar, como si fuese una enfermedad que tenemos que medicar, como si fuese, no sé, un tumor que hay que operar con urgencia. No, eso es una locura. O sea, verdaderamente hay que entender que Dios nos está haciendo un regalo al hacernos fecundos, ¿no? Y que es una gracia verdaderamente, y que debemos agradecer, que debemos respetar, que debemos cuidar. Fíjense también que algunos no son fecundos en su cuerpo, y sin embargo Dios los bendice haciéndolos fecundos en su corazón. Son esas parejas que se abren a la adopción de hijos que no son propios, ¿no? Capaces de ser padres adoptivos y de dar mucho amor. Habla también de otro tipo de fecundidad, de la fecundidad del corazón. De todas maneras, ya sea con hijos naturales, o sea, hijos propios, o con hijos adoptivos, todos estamos llamados a una fecundidad ampliada, y sobre esto también habla la exhortación apostólica Amoris Laetitia del Santo Padre Francisco, ¿no? En este caso, en el capítulo 5, en los párrafos serían 178 a 184, si mal no recuerdo. Si lo quieren leer y buscar, está muy lindo para leerlo, y habla sobre justamente la fecundidad ampliada, que no se queda solo en la búsqueda del hijo, sino que va más allá, trasciende los propios muros de la casa, digamos, del hogar, hacia la sociedad, ¿no? Entonces, se titula justamente el amor que se vuelve fecundo, este artículo específicamente. Entonces, Dios les dijo, sean fecundos. Ahí estábamos. Y la palabra sigue diciendo, pueblen la tierra, ¿no? Les dijo, sean fecundos y pueblen la tierra. Sean y pueblen, fíjense dos palabras, ¿no?
que como decía hoy, son como un mandato, como un envío. No es una invitación a si quieren, si tienen ganas, no. Es una clara voluntad de Dios manifestada en estas palabras. Sean fecundos, ábranse a la vida, pueblen la tierra, los necesito para seguir creando. Fíjense, es como si Dios dijera esto, los necesito para seguir creando, para que la vida se siga transmitiendo, ¿no? Para que la especie continúe, para que mi mejor obra, que son el género humano, que son imagen y semejanza mía, se siga a lo largo de las generaciones. Entonces, es claramente la voluntad de Dios y el mandato, es un claro envío misionero de Dios a los cónyuges, ¿no? Llamados a usar su sexualidad para servir a Dios. ¿Para servir a Dios de qué manera usarán la sexualidad los cónyuges? Bueno, por un lado, uniéndose, manifestándose el amor, que es lo que hablábamos hoy, el aspecto unitivo, las relaciones sexuales propias de los esposos, bendecidas por Dios, y por el otro lado, estando abiertos a la vida, transmitiendo la vida humana y siendo responsables también de esa vida humana nacida, y también cuidando los órganos generadores de la vida, porque estar abiertos a la vida, como decía hoy, no es solamente traer hijos al mundo. Entonces, servir a Dios. Ay, perdón, estoy con el rosario en la mano desde hoy. Lo dejo, lo cambio por el pañuelo. Gracias. Bueno, acá me avisaban que estaba haciendo ruido con el rosario que tocaba el micrófono. Así que bueno, ya corregimos el error, perdón. Bien. Entonces decía, sean fecundos, pueblen la tierra. Hay acá, siempre hago algo como una aclaración, ¿no? Cuando Dios nos invita a poblar la tierra, no pone número de hijos. A veces es como que hay una controversia ahí, como que si tenés muchos hijos sos mejor cristiano que si tenés pocos hijos. Bueno, de hecho nosotros tenemos solamente 2. Y a mí me hubiese gustado, la verdad, tener una familia numerosa. A veces uno no puede prever de anticipación las circunstancias de la vida. Mis abuelos tuvieron 16 hijos y conozco mucha gente, sobre todo de generaciones anteriores, de familias muy numerosas, ¿no? Pero la realidad es que Dios no pone un número de hijos. Algunas parejas tendrán un hijo, algunas tendrán 2, algunas tendrán 6, algunas tendrán 10, algunas tendrán 16, como mis abuelos, algunas no tendrán ninguno. En fin, eso no lo podemos, si Dios no pone un número, no lo puede poner el hombre, ¿no? Eso es un tema que deben discernir los esposos, según las circunstancias, con responsabilidad, cuándo es el momento de ampliar la familia, cuándo es el momento de espaciar los nacimientos, cuándo es el momento de buscar el hijo, cuándo es el momento de no buscar el hijo, todo con responsabilidad humana, con responsabilidad cristiana, con mucho discernimiento, con mucha oración, porque como decíamos hoy, es una obra en la que participan la pareja humana y Dios. Entonces, a Dios no lo podemos dejar afuera. Bien, entonces, decía hace un ratito esto de que Dios nos había hecho un regalo, ¿no? El regalo de ser fecundos, de ser fértiles. Y pensaba, digo, ¿qué hacemos con los regalos? Cuando alguien nos hace un regalo, ¿cómo nosotros nos comportamos? ¿Cómo agradecemos? ¿Somos agradecidos? Y si ves un regalo que precisamente viene de alguien que nos ama tanto como Dios, ¿cómo nos comportamos con esos regalos? ¿Somos agradecidos lo suficiente? Bueno, evidentemente nunca somos lo suficiente agradecidos ni con los humanos, ni mucho menos con Dios. Y siempre cuento una historia, ¿no? Hago como un pequeño relato, perdón, a modo de ejemplo. Siempre cuento, es un ejemplo muy sencillo, ¿no? Pero que sirve para de alguna manera poder interpretar.
si nosotros pudiésemos de alguna manera interpretar y hacer una comparación. Imagínense una abuela. A las abuelas les encanta tejer. Ve a su nieta, hace mucho frío, agarra las agujas y se pone a tejerle una bufanda, porque la vio desabrigada y porque ama a su nieta, se pone con las agujas, y vieron que las abuelas agarran las agujas y en una noche se tejieron una bufanda, y todavía le sobra tiempo. Así que bueno, le teje una bufanda para su nieta porque la ama, porque la quiere cuidar, porque quiere lo mejor para ella, y se la regala. Quizás la nieta no fue lo suficientemente agradecida. A veces los niños pueden ser muy agradecidos porque los niños también tienen un corazón de oro y son, en ese sentido, nos superan ampliamente a los adultos. O tal vez distraída, jugando, quizás no le agradeció lo suficiente. No importa eso. Ahora imaginemos que esa abuela va de visita a la casa de su nieta y su nieta le abre la puerta. Cuando la recibe, tiene puesta en el cuello la bufanda que le tejió la abuela. Aunque esa nieta no le haya agradecido y haya llenado de besos a su abuela para agradecerle la bufanda, el solo hecho de que su abuela vea a esta niña con la bufanda que le tejió con tanto amor puesta en su cuellito, la llena de gratificación. Es una, si se quiere de alguna manera indirecta, de agradecer, usar bien un regalo que nos han, primero usarlo y después usarlo bien, ¿no? Entonces, esto llena de felicidad el corazón de esa abuela, eso no tengo ninguna duda. Ahora imaginémonos que pasa otra escena, que la abuela va a ver a la nieta y cuando le abren la puerta de la casa, la bufanda que ella le tejió con tanto amor, con tanta dedicación, con tanto esmero, está puesta en la entrada de la casa como un felpudo para limpiarse los pies cuando uno entra. Entonces, eso le parte el corazón a la abuela. O sea, es una ingratitud muy grande. Bueno, más o menos así, si lo pudiésemos de alguna manera equiparar, que no tiene ni punto de equiparación, sería lo que hacemos nosotros cuando no usamos bien los dones, los regalos que Dios nos hace. Entonces, este es un desafío muy grande que tenemos, ¿no? De plantearnos y replantearnos ante los numerosos dones, porque ahora estamos hablando del don específicamente de la fecundidad, de la sexualidad, pero también hay muchos otros dones que Dios nos hace. Minuto a minuto, cada día, que abramos los ojos, cada mañana ya es un don de Dios, es una gracia. Bueno, tener un trabajo, tener una familia, amigos. Bueno, cada uno de esos dones que Dios nos... La fe, bueno, la misa en este momento la tenemos que ver online, pero si pudiéramos poder estar en la misa, poder recibir el cuerpo y la sangre de Cristo, o sea, muchísimos dones que Dios nos hace y que nosotros tenemos que también ahí analizarnos un poquito, a ver, ¿estamos usando bien estos dones que Dios nos hace? ¿Somos lo suficientemente agradecidos? Y si no lo somos en forma explícita de nuestras oraciones, de decir gracias por esto, por aquello, por el otro, por lo menos usarlos bien. En esto tenemos que examinarnos y en esto también tenemos que enderezarnos y en esto tenemos que corregirnos. Esto es un llamado para todos, ¿no? Permanentemente en el examen de conciencia y ver cómo estamos usando estos dones que Dios nos da cada día. Bien, hay unas palabras que vienen bien para este momento, que son de San Ignacio de Loyola, en el Principio y Fundamento. No lo voy a decir textual porque mi memoria no tiene los 20 años, ya la memoria un poco se me pifia, pero bueno, más o menos la idea de San Ignacio de Loyola decía así, como que el hombre fue creado para alabar, hacer reverencia y servir a Dios nuestro Señor y mediante esto salvar su alma, ¿no? O sea, alcanzar la vida eterna junto a Dios. Y que las demás cosas sobre la faz de la tierra le han sido dadas al hombre para alcanzar el fin para el que fue creado. De esta manera, el hombre tiene que tomar las cosas en tanto y en cuanto le ayuden a alcanzar este fin, o dejarlas de lado en tanto y en cuanto se lo impidan. Bueno, esto tenemos que tenerlo presente en nuestro examen de conciencia,
porque también nos ayuda en nuestro comportamiento diario a ver cuáles son las cosas que tenemos que tomar, cuáles son las cosas que tenemos que dejar, cuáles son las opciones que tenemos, cuáles son las decisiones que tenemos que tomar. Y esto también lo podemos llevar a lo que estamos hablando hoy, que es el tema de la fertilidad y el tema de la sexualidad. ¿Cómo estamos usando nuestra sexualidad? ¿La estamos usando para servir a Dios? ¿La estamos usando solamente para servirnos a nosotros mismos? ¿Me está ayudando a alcanzar el fin para el que fui creado? ¿O me está ayudando solamente para alcanzar mis propios fines y de un modo egoísta? Bien, esto es como para complementar esta parte, ¿no? La última parte de esta palabra, y ya vamos terminando con esta sección, la última parte dice, vio Dios que todo era bueno, muy bueno, ¿no? Y esto la verdad que es una buena noticia, porque si Dios, que nos ama tanto, vio que esto es bueno y que este camino es muy bueno, tenemos que, con los ojos cerrados, transitarlo, ¿no? Tenemos también que, podemos percibir a través de estas palabras que Dios vio que era bueno, muy bueno, percibir que acá hay una aprobación de Dios. Es como el artista que citaba al comienzo, el artista que hace su obra y termina su cuadro, mira su obra y está satisfecho, está contento, está complacido. Bueno, de la misma manera Dios vio que todo era bueno, muy bueno. O sea, esta es la buena noticia, que hay un camino en el plan de Dios, que es el que venimos hablando, que es seguro, que es bueno, porque Dios nos asegura que es muy bueno. No es que lo dice tal o cual persona o escritor o autor, no. Dios, el autor de la vida, quien nos creó por amor, nuestro Padre, el que más nos ama, dice que este camino es muy bueno. Ahora viene el gran interrogante. Entonces, veníamos hablando de la sexualidad conyugal y bueno, ¿y cómo hacer a vivir nuestra sexualidad conyugal integrada al plan de Dios? Bueno, este es el gran desafío y es el camino de la planificación familiar natural, ¿no? Que no es solamente un método. Por lo general la gente dice, no sé, una charla de métodos naturales. No es solamente un método, es un estilo de vida, un estilo de vivir la sexualidad conyugal integrada al plan de Dios. Un estilo para usar la sexualidad conforme al plan de Dios, para servir a Dios, tanto en la unión esponsal como en la apertura a la vida, aun cuando no haya posibilidad de traer hijos al mundo, ¿no? Porque puede ser que sea una pareja infértil y con total bendición de Dios podrán unirse sexualmente, ya Dios les dará por ahí otro tipo de fecundidad, y aun cuando la decisión de la pareja sea la de espaciar los nacimientos, también podrán unirse sexualmente y de esa manera estar sirviendo a Dios. O sea, es un estilo de vida donde se unen los dos aspectos de la sexualidad, tanto el unitivo como el de la apertura a la vida o generativo, ¿no? Y de esta manera, también pueden cumplir los padres la misión, la gran misión que tienen en la educación de los hijos. Hay una misión de la Iglesia como madre y educadora y una misión de los padres. Acá también voy a volver a citar la exhortación del Papa Francisco a Amoris Laetitia. En el capítulo 3 del que hablaba hoy, pero específicamente en el punto 85, donde habla de la educación de los hijos, cita a los padres como ministros educativos, ¿no? Como que los cónyuges, los padres, que también tienen que velar y educar la vida ya nacida,
se transforman en ministros educativos, porque cuando forman a sus hijos, edifican a la iglesia. Esto es maravilloso, esto que dice la exhortación. Cuando los padres forman a sus hijos, edifican a la iglesia. Y la iglesia, a su vez, como también como madre y como educadora, coopera con los padres en la educación de los hijos, ¿no? Cumpliendo también así su propia misión. Bien, esto lo digo porque la iglesia nos va haciendo aportes desde el magisterio, aportes desde la ciencia, desde el conocimiento científico, del cual también Dios es dueño y autor. Y bueno, a medida que van pasando los años vamos recibiendo más conocimientos, más aportes de la ciencia que nos van ayudando. Cuando mi esposo y yo nos casamos hace casi 32 años, recuerdo que en la preparación al matrimonio tuvimos una charla sobre este tema con una pareja de médicos, eran esposos, y nos dieron una charla sobre este tema, pero claro, estamos hablando de hace 32 años atrás, se explicaba el método Billings en esa época, así que bueno, fue la primera vez en mi vida que escuché hablar sobre esto. Nunca antes nadie me había hablado, por ejemplo a mí, y supongo que a mucha gente le ha pasado lo mismo. Luego también leí un libro que explicaba la metodología, que empecé a aplicar unos meses antes de mi casamiento para poder conocerme, ¿no? Pero bueno, van pasando los años y empiezan a aparecer aportes nuevos, empieza a aparecer esto de las instructoras. Hay lugares el lugar donde me formé yo me formé en el 2010, o sea, ya hace 10 años como instructora. ¿Para qué? Para hacer un acompañamiento, para estar para las consultas, para poder ayudar a las parejas, tanto a las que necesitan espaciar los nacimientos como a los que buscan el embarazo y no lo logran, porque la planificación familiar natural, además de ser un estilo de vida cristiana, conforme al plan de Dios, el método en sí mismo no es solamente para evitar los embarazos, sino que sirve de mucha ayuda para las parejas que buscan el hijo y no logran el embarazo. Entonces, les decía, surgió después el tema de los lugares donde se forman instructoras, y esto está muy bueno. Cuando yo me casé no había, o sea que había que recurrir a bibliografías o por ahí tenías la suerte de algún médico que te pudiera explicar. Ahora hay más alternativas, pero como decía una persona que recuerdo con mucho cariño, de la UCA, decía ella siempre, los métodos naturales es importante que sean bien enseñados, bien aprendidos y bien aplicados. Y ahí tenemos el éxito, ¿verdad? Bien enseñados, bien aprendidos y bien aplicados. Y así funciona. Bueno, hasta acá vamos a darle por finalizada la primer parte. Yo voy a pedir que les pongan también unas plaquitas con los contactos. Les vamos a dejar, después las vamos a repetir, unos contactos, unos correos del Instituto para el Matrimonio y la Familia, que ellos llevan muchísimo tiempo trabajando, sobre todo en asesoramiento en forma online. Las chicas ya están súper cancheras con eso, así que eso puede ser de mucha utilidad. También les dejo un mail personal mío y les dejo un número de teléfono para que puedan mandar WhatsApp por escrito, porque llamados a veces se complica más si uno no conoce el número, pero si dejan WhatsApp, yo en cuanto pueda, si alguien tiene alguna duda y quiere preguntar en forma privada, estamos para eso. Así que además es un placer poder hacer este servicio a la iglesia. Bueno, terminada esta primera parte, vamos a ir específicamente a lo que es el reconocimiento de la fertilidad y el método de planificación familiar natural, que en este caso va a ser el sintotérmico, que es el para el cual me preparé, ¿no? El método sintotérmico.
Si alguien hasta acá tiene alguna duda o quiere ir dejando alguna pregunta, pues yo prefiero contestar al final para que no cortar el hilo y no distraerme. Pero bueno, si alguien ya tiene alguna pregunta, puede ir enviando o las van anotando y después al final de la charla las van pasando, luego me las van a hacer llegar o también las pueden hacer llegar por mail o por WhatsApp, ya les decía, en forma privada. Bien, nosotros tenemos unos gráficos, pero todavía no sé si vamos a entrar con los gráficos. A ver, lo primero que les voy a preguntar, siempre le pregunto a las parejas cuando estoy en directo, digamos, en cara a cara, si saben, bueno, lo piensan, porque yo no los voy a escuchar si me responden, así que bueno, se los tiro para que lo piensen y bueno. Si saben cuánto vive un óvulo y cuánto vive un espermatozoide. Perdón. Bueno, les cuento, no sé si alguno ya lo habrá pensado. Les paso la respuesta. Un óvulo, desde que sale del folículo, o sea, desde el momento de la ovulación hasta que se desintegra, vive solamente desde 12 horas hasta 24 como máximo. Los espermatozoides, y ahí se complica un poquito más, depende. Y para contarles de qué depende, les voy a contar algo. Miren, la Madre Teresa de Calcuta, a mujeres que no sabían ni leer ni escribir, mujeres que no tenían preparación de la India, para enseñarles, les explicaba con ejemplos de la naturaleza. Ella les hacía observar qué pasaba cuando caía una semillita en la tierra que estaba reseca por el sol. Y obviamente la respuesta era que la semilla se moría, que no brotaba nada. En cambio, ¿qué pasaba cuando la semillita caía en una tierra húmeda, regada por el rocío, en tierra fértil? Y bueno, y obviamente la respuesta era que crecía una planta. Eso mismo pasa, de alguna manera, si pudiéramos equipararlo, en el cuerpo de la mujer. Y les voy a contar que la vida de los espermatozoides justamente depende de en qué etapa de su ciclo se encuentre la mujer. Si la mujer tiene, la mayoría de los días de su ciclo son infértiles, o sea, no hay posibilidad de embarazo. Tiene unos poquitos días en torno a la ovulación donde la mujer está fértil y hay posibilidad de embarazo. Si los espermatozoides llegan al aparato genital femenino cuando la mujer está en sus días infértiles, los espermatozoides viven pocos minutos, un máximo de 30 minutos aproximadamente, según nos dice la ciencia. ¿Esto por qué? Porque las características, el pH que va a encontrar, el pH es el grado del equilibrio ácido-base, ¿no? El grado de acidez que va a encontrar. En el moco que se produce en el cérvix, digamos. Además va a encontrar un tapón mucoso. El pH no le va a resultar favorable para la sobrevida. Después, no va a encontrar la suficiente acuosidad que necesita para desplazarse. Además se va a encontrar con un tapón mucoso en el cuello del útero. O sea, hay un montón de condiciones que no son propicias para su supervivencia. Por eso, en la etapa infértil, los espermatozoides viven pocos minutos. Pero si hubiese relaciones sexuales cuando la mujer está próxima a la ovulación, o sea, en su etapa fértil, en ese caso los espermatozoides pueden vivir aproximadamente 3 días y en algunos casos hasta 5 días. Por eso ahora vamos a ir a mirar uno de los gráficos. Yo tengo acá la hojita para poder mirar también lo que tienen ustedes ahí seguramente ya les habrán puesto en la imagen, y si no se los pusieron todavía, ya se los estarán por poner. Tenemos un dibujito del ciclo de una mujer. Este es un ciclo de libro, digamos, un ciclo de ejemplo de 28 días. Donde vemos que arriba de todo, si miramos, tenemos los primeros días que son de sangrado, ocurre la menstruación,
A ver, le aviso a nuestro técnico que estamos con el gráfico del ciclo, por las dudas para que lo puedan ver, así que vamos a estar un ratito con este gráfico. Los primeros días, el ciclo arranca el día 1, que es cuando aparece el primer sangrado. Los primeros días son de la menstruación. Luego vienen unos días secos. Toda esta etapa es infértil, o sea que si hubiese relaciones sexuales, aquí los espermatozoides no encuentran su medio propicio y mueren en pocos minutos. Luego vienen los días más húmedos. Recuerden el ejemplo que dije que contaba la Madre Teresa de Calcuta. Los días húmedos, estos son propicios para la sobrevida de los espermatozoides. Si hubiese relaciones sexuales en esta etapa, los espermatozoides pueden vivir un promedio de 3 días, de 3 hasta 5 días en algunos casos, dicen algunos autores. Luego que termina esta etapa de días húmedos, que está marcado con la nubecita que tiene las lluvias, bueno, luego viene otra etapa infértil hasta que termina el ciclo, que es la mayor cantidad de días, donde también tenemos días secos, o sea, días infértiles. Acá se pone en el ejemplo días secos para diferenciarlo de los días húmedos propios de la fertilidad. Esto hay que verlo porque no todas las mujeres tienen el mismo patrón. Algunas mujeres en su periodo infértil están siempre secas y otras mujeres en su periodo infértil tienen algún tipo de moco, pero es un moco propio de la etapa infértil, es un moco con poca cantidad de agua, es un moco por ahí pastoso o gomoso, no cambiante, un moco estable, mientras que cuando entran en la etapa de los días húmedos, en la etapa fértil, van a empezar a notar ya una sensación de humedad, van a notar que ese moco cambia de características y cambia de aspecto, cambia lo que ven, cambia lo que aprecian cuando tocan, cambia totalmente. Y cambia día a día, es un moco evolutivo, mientras que las mujeres que tienen moco en su etapa infértil tienen un moco estable, cuando llega la etapa de fertilidad, ese moco se vuelve evolutivo, un moco que va cambiando. ¿Y cambia de qué manera? Cambia haciéndose cada vez más transparente, cada vez más acuoso, cada vez más parecido a la clara del huevo crudo o a la baba del caracol, por decirlo de alguna manera. Es un moco que si uno lo toca, se estira y que va evolucionando. Y no hablamos acá de cantidad, va evolucionando en cuanto a las características. Se va haciendo cada vez más favorable para el desplazamiento de los espermatozoides, que necesitan de mucha acuosidad para moverse. Bien, en este gráfico, bueno, acá está marcada la ovulación en el día 14, a mí me hubiese gustado más que estuviera en el día 15, pero bueno, no importa, es a modo de ejemplo. Lo que nosotros podemos ver es que, primero, en el ciclo de la mujer aparece algo que es visible, algo que realmente todas podemos ver, que es la menstruación. Ese es el único signo visible de la que nadie se equivoca, que es la menstruación. Pero hay otro acontecimiento muy importante que ocurre en el ciclo femenino y que es el más importante, que es la ovulación. Y de esto se trata, de poder determinar el momento de la ovulación, tanto para los que buscan evitar el embarazo como para los que buscan la venida del hijo. Es muy importante. En la primera etapa del ciclo, los estrógenos es la hormona que predomina. Son las hormonas que van ayudando a madurar el óvulo. Si vamos a uno de los gráficos, cualquiera de los dos que tenemos, específicamente por ahí el que tiene el de la anidación, el que tiene toda la etapa de evolución, ahí le cuento a nuestro técnico para ver si lo puede poner. En el ovario tenemos los folículos, donde dentro de ellos están los ovocitos, que serían los óvulos inmaduros. Con la ayuda de los estrógenos, estos ovocitos van madurando hasta que a un determinado momento
está ya a punto de romperse, se produce la ruptura del folículo y ocurre la ovulación, o sea, la liberación del óvulo. Eso, si tienen en pantalla el gráfico, yo lo voy siguiendo aquí en mi hojita, lo van viendo. Ocurre la ruptura del folículo y la ovulación. Este óvulo es captado por las trompas de falopio. Si no hubiese habido relaciones sexuales, el óvulo va a descender por las trompas de falopio y luego entra al cuerpo del útero y se elimina. Recuerden que dijimos que desde la ovulación hasta la eliminación del óvulo, su desintegración son 12 a 24 horas. Ahora, ¿qué pasa? Si la mujer está en sus días húmedos, las condiciones cambian. Y dijimos que los espermatozoides podían vivir de 3 días hasta 5 días. Entonces, acá es importante tener en cuenta esta sobrevida de los espermatozoides previa a la ovulación. Porque no es necesario que las relaciones para lograr el embarazo, no es necesario que la relación sexual sea el mismo día que ocurre la ovulación. Si la relación sexual hubiese ocurrido 2, 3, 4 o inclusive quizás hasta 5 días antes, en algunos casos, de ocurrida la ovulación, esa mujer puede quedar embarazada. ¿Y esto por qué? Porque en los pliegues, en el cuello del útero, el endometrio, o sea, la mucosa del cuello del útero, tiene pliegues. Cuando ocurren las relaciones sexuales, como todo, si la mujer está en su etapa fértil, como todo es favorable para los espermatozoides, no hay tapón mucoso, el moco es muy acuoso, el pH le favorece, tiene todas las propiedades para su nutrición y desarrollo y capacitación. Entonces, ¿ellos qué hacen? Los espermatozoides se van a alojar en esos pliegues como rugosidades que hay en el cuello del útero y no van a subir todos juntos por las trompas de falopio en busca del óvulo. Ellos van quedando ahí capacitándose a medida que se van capacitando y a medida que van agarrando energía y a medida que se van poniendo vigorosos, van subiendo de a poco. Y por eso es que si hubo relaciones sexuales 3 o 4 días antes, esa mujer también puede quedar embarazada, porque quizás los últimos espermatozoides que suban, que habían quedado allí reservados en esos pliegues de la mucosa, los últimos que suban y lleguen al encuentro del óvulo van a ser los que lo van a fecundar, en el caso que ocurriera la fecundación. Eso lo veíamos también en el grafiquito ese que no sé si está ahora en pantalla, pero donde vemos los espermatozoides alcanzando al óvulo en el tercio proximal de la trompa de falopio, en el punto 1 sería, y ocurre la fecundación. Luego, entonces, en este caso que sí hubo fecundación, se forma el cigoto y el cigoto llega hasta el cuerpo del útero a la anidación. ¿Qué pasaría si no hubo fecundación? Si no hubo fecundación, ocurriría una nueva menstruación. ¿Cuándo? Podemos asegurar que aproximadamente 14 días luego de la ovulación ocurre la nueva menstruación. ¿Y esto por qué? Porque recuerdan que en el ovario había un folículo, estaban los óvulos madurando dentro de los folículos. En el momento de la ovulación hay un folículo que se abre y se ovula, sale el óvulo. Este folículo, que queda como una cicatriz en el ovario, ese folículo ya roto, vacío, se llama cuerpo lúteo o amarillo. Es el encargado de producir una hormona que es la progesterona. Esa es la que en el gráfico del ciclo vemos que empieza a subir después. Después del día 14, acá en este dibujito vemos cómo la progesterona sube. Esta hormona, a veces en criollo le decimos la hormona que prepara el nido.
Esta es la hormona que se va a encargar de hacer crecer el endometrio, de preparar todo por si hubiese una fecundación, si hubiese un embarazo. Esta hormona es la que va a dejar preparado el endometrio engrosado, va a hacer que la temperatura corporal suba, porque el nido tiene que estar calentito. Entonces va a ser la hormona que prepara todo por si hubiese un embarazo. En el caso que no hubiese habido fecundación, que no hubiese habido embarazo, todo este tejido que se produjo de crecimiento en el endometrio se degrada y tenemos la siguiente menstruación. ¿Y por qué decimos que ocurre a los 14 días de la ovulación? Porque este cuerpo lúteo o amarillo, que es el folículo vacío, ya que quedó vacío luego de la ovulación, tiene un promedio de vida de 14 días, más menos 2, o sea, entre 12 a 16, su promedio es de 14 días. Por eso una mujer que sabe cuándo ovula, sabe a ciencia cierta cuándo va a ser su próxima menstruación. Una cosa a tener en cuenta es que al comienzo yo dije que el sistema nervioso central, el sistema nervioso endocrino estaban íntimamente relacionados. Esto es importante tenerlo en cuenta porque es muy sensible. Y si la mujer ha tenido una emoción violenta, digamos a ver, por decir algo, una situación de tensión muy grande, el casamiento, no sé, una mudanza, una situación violenta, no sé, de las que vemos hoy día en los noticieros, ¿no? Dios no lo permita, un asalto, una situación de estrés, un examen. También pueden ser cosas, emociones positivas, ¿no? Que la emoción del casamiento también, además de tener el estrés de las corridas, también tiene una emoción fuerte. Alguna situación familiar que la afecte mucho emocionalmente. Bien, todo esto va a influir en el ciclo de la mujer. No en el ciclo que está en ese momento, pero sí seguramente en el ciclo siguiente. Y ahí es donde podemos ver que después puede haber, aunque la mujer sea regular, cuando ha vivido alguna situación de este tipo que afecta mucho su parte del sistema nervioso o sus emociones, podemos ver que en el ciclo siguiente puede haber un desfasaje respecto de su ciclo, respecto de su ovulación. ¿Todos los meses se ovula? En general sí, lo normal es que la mujer ovule todos los ciclos. Puede pasar que un ciclo o 2 ciclos en el año la mujer no ovule, y es perfectamente normal. Ahora, si hubiese más cantidad de ciclos anovulatorios, o sea, sin ovulación, es motivo para consultar, porque puede haber algún trastorno que hay que estudiar, aunque la mujer se haga los chequeos anuales. Y esto lo digo por experiencia propia, los cuento. Esto me pasó a mí en el año 2010 justamente, así que le mando un beso a mi instructora Paula, que ahí ella pobre me consolaba y me trataba de acompañar, porque yo realmente no sabía dónde estaba parada con mi ciclo. No ovulaba y bueno, me hacía los chequeos con periodicidad, así que venía con el chequeo anual actualizado, y sin embargo no podía detectar la ovulación y esto complicó mucho las cosas. Pero ¿qué pasaba? Estábamos transitando un momento complicado familiar con un familiar cercano y muy querido que estaba transitando una enfermedad terminal. Y bueno, pensábamos que también podía ser producto de todas estas emociones, todo este sufrimiento estuviese afectando los ciclos. Sin embargo, no me quedé con eso y le pedí a mi ginecólogo una ecografía, a pesar de que hacía poquito tiempo, no sé si 4 meses que me había hecho el control, le pedí para hacer una ecografía. Y cuando me hacen la ecografía, había un blastoma en el ovario, por lo cual a los 15 días me estaban operando. Gracias a Dios, y a que yo hacía el reconocimiento de mi fertilidad y que podía hacer un análisis de cómo se estaba comportando mi cuerpo, pude llegar a un diagnóstico temprano y a una solución rápida, que si no hubiese sido mucho más complicado. Por eso digo que es muy importante conocerse, ¿no? ¿Cómo nos manejamos en la planificación familiar natural?
A ver, lo más importante es que, primero que la mujer tiene que saber cómo se manifiesta la infertilidad en su cuerpo. Cada mujer tiene que saber si cuando está infértil es seca o si tiene moco. Ver cómo se manifiesta la infertilidad en su cuerpo es muy importante. Y esto es muy simple de observar, es muy fácil. Y después, lo que, si volvemos al cuadrito donde tenemos el ciclo, volvemos al centro del cuadro, donde están los días húmedos. Eso es como si fuese una ventana. Yo lo veo como una ventana, ¿no? Una ventana de fertilidad. Esta parte, esta etapa, esta fase fértil de la mujer, esta fase fértil de la mujer, nosotros en la planificación familiar, en el método sintotérmico, nos basamos en un doble chequeo, tanto para abrir la ventana como para cerrarla, para que se entienda de alguna manera. O sea, la mujer arranca desde el día 1, que arranca su ciclo con la menstruación, viene con días infértiles, 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 hasta que en un determinado momento, por el doble chequeo, se va a abrir la ventana. Esta ventana abierta, ¿qué significa? Que está abierta a la procreación. En el caso de que se busque el hijo, en el caso de que no se busque el hijo, será el momento de vivir la castidad matrimonial a través de la abstinencia de las relaciones sexuales. Y acá abro un paréntesis a las parejas, a los esposos, porque hay muchas maneras de expresarse el amor que no es solamente a través de la genitalidad. Hay muchas circunstancias de la vida donde no va a poder haber relaciones, no van a poder tener relaciones sexuales, y nadie se muere por esto. Puede ser durante un embarazo complicado, en el periodo después del parto, puede ser por la enfermedad de alguno de los cónyuges o por alguna cirugía de alguno de los dos, puede ser porque tienen un hijo enfermo o algún familiar enfermo al que están cuidando, puede ser como está pasando ahora en la pandemia. Tengo un montón de compañeros del hospital que viven separados de su familia por miedo a contagiarlos. O sea, hay montones de circunstancias en la vida conyugal donde no va a poder no van a poder tener relaciones sexuales, pero hay que también ser creativos en el amor, y hay muchos otros aspectos donde, y formas de expresarse el amor que no solamente a través de las relaciones sexuales. Bien, entonces, ya me olvidé de estábamos en el doble chequeo. Bien, para abrir la ventana, decía, vamos a ver, para los que buscan el embarazo, abrimos la ventana, o para los que no buscan el embarazo, cerramos la ventana. La cuestión es que entramos en esta etapa fértil. ¿Cómo entramos en la etapa fértil? Primero tomamos dos cosas, el cálculo y el moco. Es muy importante la observación del moco cervical. Como decía hoy, cuando entramos en la etapa fértil, ahí tenemos el dibujito de la nube lloviendo, el ejemplo de la Madre Teresa de Calcuta cuando hablaba de la tierra mojada, regada por el rocío. Bien, entonces, cuando la mujer empieza a percibir esa sensación de humedad en sus genitales, o siendo una persona seca, nota que cuando va al baño, al orinar, se va a secar con el papel higiénico y siente que el papel higiénico ya no le raspa, ya no le molesta, sino que se desliza con facilidad, como que hay una lubricación genital. Esto es signo de que estamos entrando en la etapa fértil. Lo mismo para las que tienen, moco, todo durante... Lo mismo para las que ahí me saludan, así que bueno, aprovecho, Padre Gavino, me distraen, no me dejan concentrar. Bueno, lo mismo para las que tienen moco durante todo el ciclo, van a notar que ese moco de golpe cambia, de golpe se hace más acuoso, cambia de aspecto, un moco que venía siendo siempre igual, de golpe se hace diferente. Esta es una de las observaciones, que como decía recién es muy fácil, es solamente cuando vamos a hacer pis al baño y nos secamos con el papel higiénico, prestar atención qué sensación notamos al pasar el papel higiénico o si observamos alguna presencia de moco en ese papel al secarnos. Y no hablo de la humedad del pis, sino hablo de la presencia de un moco diferente o de un moco que no había. El otro parámetro que vamos a tener en cuenta para el inicio de la fase fértil es un cálculo que se hace para cada mujer
teniendo en cuenta sus últimos 6 ciclos. O sea, a su ciclo más corto, dentro de los últimos 6 ciclos, al ciclo que duró menos, se le resta el número de 20. Y eso le da un número de días. Y eso indica que hasta ese día inclusive duró su etapa infértil, la primera etapa infértil previa a entrar a la etapa fértil. ¿Se entiende? Lo que sería la primera nube que tenemos en el dibujo. A ver, si la mujer tuvo un ciclo, en este caso, si la mujer tuvo un ciclo de 30 días, le restamos 20, nos da 10. ¿Qué significa? Que hasta el día 10 de ese ciclo, ella va a estar en su fase infértil. Y a partir del día 11, entra en fase fértil. O sea, que si busca el embarazo, ahí es cuando el marido tiene que pedir permiso en el trabajo y tomarse las vacaciones porque tiene que irse a París con la señora por unos días. Y si no buscan el embarazo, será momento de abstinencia de relaciones sexuales para vivir de esta manera la planificación familiar natural. Bien, ¿cuándo, en qué momento se abre la ventana o en qué momento se inicia esta fase fértil? Cuando aparezca el primero de los dos signos, cuando aparezca lo primero. Si lo primero que cae es el día por el cálculo, ese va a ser el inicio de la fase fértil. Aunque la mujer todavía no haya sentido humedad, ni haya visto presencia de moco, ni haya tenido sensación de lubricación en sus genitales. Si al revés, vamos a suponer que el cálculo nos da el día 10, pero el día anterior, el día 9, ella empieza a sentirse húmeda o empieza a notar la sensación de lubricación o ve una presencia de moco o su moco cambió, entonces la fase fértil comienza el día que aparecen los signos. ¿Se entiende? Lo primero que aparezca, a veces puede coincidir el mismo día las dos cosas, tanto el cálculo como la observación del moco. Ahora, si no, lo primero que aparezca es el que da inicio a la fase fértil. En esta fase fértil, cuando se inicia, no quiere decir que la mujer va a ovular al día siguiente. Significa que va a haber una evolución. Yo les dije al comienzo que ese moco va a ir evolucionando. No hablamos de cantidad, sino de calidad. Se va a ir haciendo cada vez más acuoso, cada vez más transparente. ¿Y esto a expensas de qué? A expensas de los estrógenos. Está madurando el óvulo adentro del folículo, el folículo se va preparando ya para la ovulación y entonces todo se va diagramando de manera que sea favorable. En esta etapa, como dije hoy, ojo, es cuando los espermatozoides pueden lograr su máxima vida, de 3 hasta 5 días. Entonces, entramos en la etapa fértil y con el transcurso de unos días, en un determinado momento, la mujer va a observar que de golpe desaparece la sensación de humedad, de golpe desaparece la sensación de lubricación, va a hacer pis al baño, se seca con el papel higiénico y el papel higiénico le raspa otra vez, como que es una sensación molesta, o en el caso de que hubiese notado la presencia de ese moco transparente del que veníamos hablando, de golpe se cortó, desapareció. O para las que tenían un moco que era estable y que en este momento estaban teniendo un moco diferente, de golpe ese moco se volvió a las características que tenía antes, que son las características de su moco infértil. Cualquiera de estas posibilidades nos están indicando que el día anterior fue el día pico de moco, que por lo general coincide con el día de la ovulación. Esto si observamos el moco. Ahora, ¿de qué otra manera nosotros podemos determinar la ovulación? Con el registro de la temperatura. ¿Cómo se registra la temperatura? Simplemente colocando todas las mañanas antes de levantarse, no agarré el termómetro para mostrarles, pero bueno, colocando un termómetro debajo de la lengua todas las mañanas antes de bajarse de la cama. En esto también pueden ayudar los varones, porque a veces las mujeres tenemos sueños, sobre todo si hay niños que amamantar o niños que criar, que las mujeres se levantan varias veces durante la noche, entonces el marido puede ayudar
a la mañana cuando se van a levantar, pasa el termómetro o también puede registrar la temperatura. Es solamente colocar el termómetro debajo de la lengua y ahora tenemos los termómetros digitales, bueno, ahora no, hace muchos años, los termómetros digitales y la temperatura queda registrada. Entonces, ¿qué nos va a registrar este termómetro? Nos va a registrar que antes de la ovulación, que todavía no la hemos detectado, en el periodo propiamente de los estrógenos, desde que arranca el ciclo hasta el momento, tomando la temperatura todos los días, la mujer va a tener unos registros de temperatura que van a moverse en unos niveles, que llamamos las temperaturas preovulatorias. Ahora, ¿qué pasa? Cuando ocurre la ovulación, yo les decía hace un ratito, ese folículo que ya queda vacío se transforma en el cuerpo lúteo o amarillo, empieza a producir una hormona que es la progesterona, y esta hormona progesterona, que es la que yo les dije, es la hormona que prepara el nido por si hubiese un embarazo, una de las cositas que hace es aumentar la vasodilatación, o sea, lo que va a hacer es aumentar la temperatura corporal. ¿A cuánto? ¿A niveles de fiebre? No. Va a subir un poquito la temperatura corporal, se tiene que calentar el nido por si hubiese un embarazo. Entonces, yo se los explico así para que sea fácil de entender. Entonces, ¿qué va a pasar luego de la ovulación? Vamos a notar que las temperaturas van a subirse un poquitito. Quiere decir que cuando la mujer nota su primera suba de temperatura por encima de las que venía registrando, o sea, se traza una línea base de temperaturas, una línea básica, sobre, de las últimas 6 temperaturas sobre las más altas. Si la temperatura de ese día es unas 2 décimas por encima de la línea básica, es muy probable que haya ocurrido la ovulación, sobre todo si además coincide con el día pico de moco, porque venimos también haciendo el seguimiento por el moco. ¿Cómo lo vamos a confirmar? Tomando la temperatura durante 3 días. O sea, en realidad se va a seguir tomando la temperatura, pero necesitamos 3 días de alzas consecutivas por encima de la línea básica de temperatura. Entonces, una vez que la mujer detecta el pico la suba de temperatura, la va a controlar un segundo día y un tercer día. Si esas 3 temperaturas estuvieron por encima de la línea básica de temperaturas, o sea, podemos afirmar que ya ha ovulado. ¿Y por qué contamos 3 días? Ahora se los voy a explicar. Lo mismo que con el moco. Cuando decíamos hoy, de golpe el moco desapareció o cambió las características, decimos el día anterior fue el día pico de moco. Probablemente coincide con la ovulación y también a partir de ese pico de moco vamos a contar 3 días. Por eso decimos que la ventana de esta fase fértil, que sería la posibilidad de lograr un embarazo o donde la pareja, en el caso de que no busque el embarazo, está teniendo abstinencia de relaciones sexuales, en este caso van a pasar 3 días después del día pico de moco y 3 días después de la suba de temperatura. ¿Y cuándo se cierra? Cuando esté cerrada la última de las dos, o sea, así como lo primero que aparece abre la etapa fértil, acá lo último que desaparece es lo que cierra la etapa fértil. A veces puede coincidir el mismo día, el tercer día de temperatura y el tercer día de la ausencia de moco y lubricación. A veces no. A veces puede haber una diferencia de horas o de un día o de otro. Por eso lo último es lo que cierra la etapa fértil y allí la mujer entra otra vez en etapa infértil la mayoría de los días hasta que se inicia un nuevo ciclo. Les decía recién que contábamos 3 días. ¿Por qué contamos 3 días desde el día pico de moco y por qué contamos 3 días después de la suba de temperatura? Porque cuando ocurre la ovulación, dijimos que subía en sangre una hormona que es la progesterona. Esta hormona
va a producir una inhibición sobre los otros folículos, impidiendo que si hubiese más folículos para romperse, digamos, para que ocurran más ovulaciones, ocurran. Pero toma un tiempo, y es en el transcurso de 24 horas. Entonces, consideramos que hubo una ovulación, que ese óvulo puede vivir de 12 a 24 horas. Entonces tomamos lo máximo, 24 horas. Que en las próximas 24 horas, hasta que la hormona progesterona esté suficientemente elevada en el torrente sanguíneo, puede ocurrir que algún folículo que ya estuviera muy, muy maduro, a punto de romperse, ovule, y también ese segundo óvulo que saliera puede vivir de 12 a 24 horas. Entonces tomamos 24 horas del primero, 24 horas de transición por si hubiese otro folículo para ovular, y 24 horas más en el caso de que otro óvulo haya sido ovulado, valga la redundancia. ¿Se entiende? Por eso se toman 3 días. Una vez que pasaron los 3 días de alza térmica por encima de la línea básica, y una vez que pasaron 3 días después del día pico de moco, o sea, 3 días de ausencia de moco, lubricación o de moco evolutivo, entonces ahí podemos cerrar esta etapa fértil y decir asegurar que la mujer entró otra vez en sus días secos o en sus días infértiles hasta el final del ciclo. ¿Cuánto va a durar esta segunda etapa infértil de la mujer? Lo dije hoy, se los recuerdo, aproximadamente 14 días. Bueno, en realidad un poquito menos si descontamos los 3. Son 14 días desde la ovulación, así que un poquito menos si descontamos estos 3. ¿Qué tiene que ver con qué? Con la vida media del cuerpo lúteo o amarillo. Bueno, hasta acá creo que les he dado bastante, una generalidad de cómo funciona, en qué se basa el método sintotérmico. También tenemos muy en cuenta en el método sintotérmico la observación que nos da nuestro cuerpo, las señales que nos da nuestro cuerpo, como pueden ser las molestias en las mamas, la turgencia mamaria, las molestias pelvianas, inclusive si las mujeres prestan atención, cuando se ovula se siente un pequeño tironeo, un pequeño pellizco en el ovario. Si prestamos atención lo podemos sentir. También cuando ocurre la ovulación en el moco puede presentarse un pequeño hilito de sangre, que no es una menstruación, es simplemente un hilo de sangre, como si hubiese habido una gota de sangre y aparece como un hilo. Bueno, esto son signos de la ovulación. Hay accesorios, técnicas accesorias. Esta sería la base, ¿no? Para un caso típico, digamos, de una mujer con ciclos normales y sin estar en otros periodos como pueden ser la lactancia o la premenopausia, que por ahí vamos aplicando otras variantes. Eso sería digamos, lo básico, como para contarles un poco por dónde pasa la cosa. Entonces, saber que el método sintotérmico es un método de doble chequeo, donde para el inicio de la fase fértil tenemos en cuenta el cálculo y el moco, y para el cierre de la fase fértil tenemos en cuenta el registro de la temperatura corporal basal y también la observación del moco. Después hay técnicas accesorias, sobre todo ayuda mucho a las mujeres que buscan el embarazo, a las parejas que buscan el embarazo y no lo logran, como son las tiras reactivas para medir la LH. La LH es la hormona luteinizante. Esta hormona es la que produce la ruptura del folículo. Y la ciencia nos dice que una vez que la hormona luteinizante alcanza su pico máximo en sangre, 36 horas después ocurre la ovulación. Para hacer este test se venden en farmacia, yo no conozco todas las marcas, hay una que me chusmearon que se llaman las Evaplan. Estuve chismeando por Mercado Libre, que estoy pasando el chivo, estuve chusmeando los precios porque estaba un poco desactualizada, no es un dato que averiguo con frecuencia, y la caja que trae 7 tiritas reactivas sale unos 2.500 pesos. O sea, fíjense que no es algo para hacerlo siempre, pero que puede servir
de ayuda cuando hay alguna dificultad para establecer con exactitud la ovulación, o sobre todo para las parejas que buscan el embarazo. Estas tiritas reactivas funcionan como tenemos las tiritas de Levatest o las tiritas que son para medir la glucemia. En este caso se usan con la orina y miden justamente el pico de la hormona luteinizante. Cuando esto ocurre, se sabe que en las próximas 36 horas ocurrirá la ovulación. Bueno, creo que puede ser que me esté olvidando cosas, creo que ya les hablé mucho, ya los debo haber cansado, los debo haber aturdido bastante, así que bueno, voy a agradecerles primero también la escucha y a también dar lugar por si hay alguien que quiera o ha dejado alguna pregunta, alguna consulta, y si no también tienen la posibilidad, ahora les vamos también a volver a pasar los contactos, el mail del Instituto para el Matrimonio y la Familia, donde ahí según la zona de que sea la usuaria, la persona que consulte, les van a saber derivar con instructores de su zona para que los puedan asesorar, y si no también tienen, bueno, un mail que tengo que es mío propio personal, no el que uso para mis cosas personales, pero uno que uso específicamente para esto, es CRF Vida, C de centro, R de reconocimiento, F de fertilidad, .vida@gmail.com, ese sería el mío, y un teléfono de WhatsApp para que pueda mandar WhatsApp y hacer consultas al que quiera aclarar algo. Espero haber sido lo suficientemente clara, y bueno, doy lugar acá a quien está conduciendo para que me diga si hay alguna pregunta o alguna duda. Bueno, esto por si bueno, repito la pregunta porque a mí me la estaban diciendo por auriculares y ustedes no la están escuchando. Pregunta a alguien por qué los espermatozoides a veces viven menos tiempo y otras veces viven más tiempo en el cuerpo de la mujer y de qué depende. Bueno, esto lo había explicado, lo vuelvo a repetir, tiene que ver con la etapa en la que se encuentre la mujer. Si la mujer se encuentra en su etapa infértil, ya sea en la primera etapa fértil, que es la que ocurre en los días siguientes a la menstruación, o en la segunda etapa infértil, luego de que ya se terminó la etapa fértil, o sea, tenemos dos periodos infértiles en la mujer, ¿no? Y en el medio nos queda la etapa fértil. Entonces, si la mujer está en su etapa infértil, las características del moco que producen las glándulas del cuello uterino no son favorables para la supervivencia y para el desplazamiento de los espermatozoides. Además, tampoco pueden ingresar, porque se produce mes a mes en el cuello del útero un tapón mucoso. Seguramente hemos sentido hablar del tapón mucoso luego de los 9 meses de embarazo, que las mujeres eliminan previo al parto. Bueno, este tapón mucoso se produce en realidad todos los meses. Pasa que, como es más pequeño, se produce solamente en un ciclo, puede pasar inadvertido, pero si prestamos atención, previo a la menstruación, eliminamos un pequeño tapón mucoso que puede ser medio gomoso, medio sanguinolento. Las características del pH son desfavorables para los espermatozoides y no les permiten la sobrevida, y además tampoco es acuoso, es un moco que no es acuoso y no les permite ni desplazarse, ni nutrirse, ni ninguna de las cosas que necesita. Por eso, cuando la mujer está infértil, es el claro ejemplo que contaba hoy, que daba la Madre Teresa de Calcuta, cuando la semilla cae en la tierra reseca por el sol y sin el riego, sin la acuosidad, sin la humedad, la semilla no puede germinar y no da fruto. El espermatozoide muere en pocos minutos, con un máximo de 30 minutos, según nos dice la ciencia. En cambio, si los espermatozoides llegan al tracto genital femenino durante la etapa fértil, ahí las condiciones son diferentes. Primero, no hay tapón mucoso, por lo cual pueden ascender. Después se van a alojar en los pliegues del cuello del útero.
Allí van a tener abundante moco y ese moco tiene todas las propiedades que ellos necesitan para nutrirse, para evolucionar, para llenarse de energía, para capacitarse, y no van a ascender en busca de las trompas de falopio, en busca del óvulo, todos en el mismo momento. Van a ir subiendo en el transcurso de 1, 2, 3, 4 días. Por eso decía que los días previos a la ovulación de abstinencia tienen que ver con la posible sobrevida de los espermatozoides, mientras que los 3 días que tomamos luego de la ovulación tienen que ver con la vida del óvulo o la posibilidad de un segundo óvulo. No sé si está claro, pero bueno, eso es, hasta ahí es donde llega mi conocimiento. ¿Alguna otra pregunta? Sí, me preguntan acá qué tan peligroso es la búsqueda de un hijo en periodo de pandemia o es recomendable esperar. Bueno, es una pregunta que yo también me la hice, ¿no? No porque yo esté buscando un hijo, porque ya se me pasó, ya se me pasó la época, pero sí, trabajando en la maternidad me doy cuenta que es un tiempo complicado y yo creo que la búsqueda de un hijo es un acontecimiento muy importante en la vida de la pareja. Es un acontecimiento único e irrepetible, y está complicado para los controles, porque los consultorios están limitados, y el embarazo debe ser controlado, la vida debe ser cuidada. Si todo viene bien y bueno, no se pudo hacer los controles, bueno, quizás no pase nada, pero y si hay algún inconveniente, o sea, yo también creo, la verdad que si yo estuviese en ese lugar, esperaría que cambien un poco las condiciones para la búsqueda del hijo deseado, ¿no? Total, se supone que nos quedan unos meses más hasta que salga una vacuna y que ya todo va a estar controlado, por lo menos eso nos dicen, digamos, ¿no? Así que bueno, roguemos que así sea. No sé, no soy quien para dar digamos, un juicio sobre esto, pero creo que sí, yo también esperaría a que haya mejores condiciones para poder hacer los controles y los cuidados que realmente esa vida que se engendra pueda ser cuidada como corresponde. Sí. Y no sé si se seguirá utilizando hoy día, pero un estudio que hacíamos en el hospital, lo hacíamos en rayos, era la histerosalpingografía. Es un estudio... Ay, perdón, me olvidé de repetir la pregunta. Me preguntan qué estudio aconsejaría hacer a las parejas que no logran el embarazo, que no pueden concebir. Les cuento que, bueno, nosotros en rayos hacíamos un estudio, es un estudio sobre las trompas de falopio para ver la permeabilidad de las trompas, porque a veces es una consecuencia también, bueno, por muchas causas, ¿no? Hay enfermedades que pueden generar esto, pero también por el uso continuado y desde edad muy temprana de los anticonceptivos, puede pasar que las trompas de falopio queden como pegoteadas, como cerradas, lo que se llama falta de permeabilidad. Hacíamos en rayos un estudio que yo no sé si se sigue haciendo, la verdad no sé si se sigue haciendo en estos momentos, porque ahora hay otras técnicas seguramente más completas. Es un estudio con un medio de contraste por el cual se inyecta a través del tracto genital femenino una sustancia de contraste justamente a alta presión que va a ingresar y va a discurrir por las trompas de falopio. Eso muestra si las trompas están cerradas o si el medio de contraste difunde en forma permeable a través de las trompas. Inclusive, a veces, en el mismo procedimiento, las trompas se destapan. Muchas mujeres han logrado volver a hacer permeables sus trompas con la ayuda de este estudio. Así que bueno, tenía una doble función, poder saber acerca de la permeabilidad de las trompas de falopio y también por otro lado, a veces sin querer queriendo, se destapaban
justamente en el procedimiento. La verdad estoy desactualizada en el tema, pero lo puedo averiguar. No sé si hay algún otro estudio que estén haciendo en este momento, pero bueno, sería un estudio importante, ¿no? No sé si hay alguna otra pregunta. A ver. La verdad no tengo ni la menor idea, pero lo puedo averiguar. Nunca, ay, perdón, me olvido de repetir la pregunta. Me van a pegar hoy. Bueno, me preguntan si es posible que el óvulo rechace al espermatozoide y por otro lado me preguntan si la alimentación puede tener, ¿cómo era la pregunta? Si la alimentación favorece la ovulación. La verdad, a mi entender, la alimentación no me parece que tenga nada que ver con la ovulación. Lo que sí puede pasar es que se alteren los ciclos, por ejemplo, es muy común en las chicas anoréxicas, cuando el peso está por debajo de lo normal, que haya fallas de tipo hormonal, inclusive ausencia de las menstruaciones, y quiero suponer que también de las ovulaciones, pero bueno, en este caso estamos hablando de una patología de base, ¿no? Después de otra cosa no tengo conocimiento. Y respecto a que si el óvulo puede rechazar al espermatozoide, la verdad, puede ser que se encuentren y no ocurra la fecundación, eso sí, pero ya a ese nivel, bueno, tendría que averiguar, ya no, si lo leí en algún momento ya no me lo acuerdo. Así que, bueno, pero lo podemos averiguar y si quiere dejar los datos de la persona, después se lo respondemos. Bueno, me dicen acá que ya podemos cerrar, así que bueno, los voy a dejar descansar un poco. Bueno, agradecer al padre Gavino que me ha convocado para esta charla. Espero que, bueno, que sea de ayuda para las personas que la reciban. Vaya a saber a dónde llegue y a quién llegue. Ahí ya queda en manos de Dios. Y bueno, también, bueno, como ayuda también a la iglesia, ¿no? Un aporte para la iglesia que, bueno, que estamos necesitando también de gente que se comprometa con la transmisión de esto que tiene que ver con la planificación familiar natural, con la sexualidad conyugal integrada al plan de Dios. En definitiva, cuando rezamos el Padre Nuestro, decimos, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, y de eso se trata, ¿no? De buscar y hacer la voluntad de Dios acá en la tierra como en el cielo. Así que, bueno, de mi parte estoy, bueno, agradecida también a las personas que han estado escuchando, a las que se animaron a hacer preguntas y a las que no hicieron y tienen ganas de hacer, bueno, ya tienen disponible, les hemos pasado los mail de contacto. Y bueno, quiero aprovechar también a saludar a las madres, porque bueno, se aproxima el Día de la Madre, así que bueno, le mando un beso muy grande a la mía. Aprovecho también a mandarle un beso muy grande a Adriana, la mamá del padre Gavino, a quien conozco, una persona formidable. Y bueno, y a todas las madres, porque escucho decir por ahí, vamos a aprovechar ahora que están en casa, como que no tenemos nada que hacer. Las mujeres tenemos el doble de trabajo en casa ahora, así que me saco el sombrero por todas las mujeres, y en el Día de la Madre las saludo y las abrazo a todas, porque la verdad que las casas en este tiempo se han convertido en oficina, en escuela, se trabaja el doble, se limpia el doble, ni hablar también además las que trabajamos fuera de casa. Así que bueno, aprovecho a saludar a todas las mamás, haciéndolo extensivo a todas, y bueno, y encomiendo a la Virgen a las que ya están en el cielo, ¿no? Y bueno, y por último, para dejarles nada, algo que siempre cuento a las parejas, porque siempre mi charla es para las parejas que van a unirse en matrimonio o a las que ya están en matrimonio, que no se olviden de alimentar el amor con los pequeños detalles de la vida de todos los días. No hace falta grandes cosas para alimentar el amor, sino que son pequeños detalles, ¿no? Y entonces aquí siempre recuerdo una anécdota. Yo fui a un casamiento
Y esta anécdota me sirvió a mí también para la propia introspección y para el propio examen de conciencia, ¿no? El sacerdote contó en ese casamiento que había ido a saludar a una pareja de ancianos que cumplían muchísimos años de casados. Y bueno, fue a visitarlos a su casa y estaban los dos viejitos, entonces él les preguntaba, dice, la verdad que lo de ustedes, dice, es asombroso, dice, hoy en día que las parejas a la primera pelea se separan, dice, cómo ustedes han estado juntos tantos años, y bueno, se ponen a contarle las cosas de su vida, y en una de esas el hombre le dice, el abuelito le dice al padre, ¿sabe una cosa, padre? Yo a mi señora, aunque usted no lo crea, todavía los domingos le sigo llevando el desayuno a la cama. Y la verdad que dice, el cura dice, yo me quedé asombrado, porque la verdad que a él se lo veía tan viejito, dice, yo me lo imaginaba levantándose el domingo a preparar el desayuno, yendo ahí el viejito a llevarle el desayuno a ella a la cama, y le pregunté por qué lo hacía. Entonces, este hombre cuenta que cuando recién se casaron, a él se le ocurrió ir a llevarle el desayuno a la cama, a despertarla con el desayuno. Y dice que fue tanta la felicidad que vio en los ojos de su mujer, que él se sintió feliz de ver la felicidad en los ojos de ella, y se propuso y le prometió a Dios seguir haciéndolo durante toda la vida que Dios les concediera juntos. Porque él aprendió a ser feliz a través de la felicidad de su esposa, ¿no? Entonces, imagino, ¿no?, el sacrificio que habrá sido para él a lo largo de su vida, que seguramente ha tenido que trabajar mucho durante su vida para el sustento de su familia, y si el domingo, único día que él por ahí podía quedarse un ratito más descansando, se levantaba temprano sigiloso a preparar el desayuno para su enamorada, ¿no? Entonces, esto siempre viene bien para las parejas, sobre todo para las que están a punto de unirse, para recordar que si bien todos nos casamos porque queremos ser felices, sobre todo tenemos que recordar que el primer deber es hacer feliz al que tenemos al lado. Y esto se logra con las pequeñas cosas de todos los días, no hacen falta grandes acontecimientos, ¿no? Entonces, bueno, nada, que el amor siempre va de la mano del sacrificio, y si tenemos dudas lo miramos a Cristo en la cruz y ahí se nos van las dudas, ¿no? El amor y el sacrificio van siempre juntos. Así que bueno, los abrazo a todos, les pido a Dios que los bendiga, a ustedes y a todos los que están escuchando del otro lado y a los que nos escuchen en algún momento, y bueno, hasta cuando nos volvamos a encontrar. Gracias. El cielo y la tierra, canta el corazón, plena el alma recuerda su eterno amor. Todo vuelve a la vida, la verdad ya llegó, se vive la alegría de que Cristo resucitó. Cristo ya venció, los ángeles cantan, Cristo ya venció, nosotros también. Cristo ya venció, levántate hermano, sigámoslo a Él. Cristo ya venció, los ángeles cantan, Cristo ya venció, nosotros también. Cristo ya venció, levántate hermano, sigámoslo a Él. Vino fruto de la tierra, sacrificio de redención. Muerte que hizo a la vida, heridas que Él cerró, penas hoy son alegría, alegría de liberación.
los ángeles cantan, Cristo ya venció, nosotros también, Cristo ya venció, levántate hermano, sigámoslo a Él. Cristo ya venció, los ángeles cantan, Cristo ya venció, nosotros también, Cristo ya venció, levántate hermano, sigámoslo a Él. Cristo ya venció, los ángeles cantan, Cristo ya venció, nosotros también, Cristo ya venció, levántate hermano, sigámoslo a Él. Cristo ya venció, los ángeles cantan, Cristo ya venció, nosotros también, Cristo ya venció, levántate hermano, sigámoslo a Él. Cristo ya venció, los ángeles cantan, Cristo ya venció, nosotros también, Cristo ya venció, levántate hermano, sigámoslo a